Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa en el día de hoy. En primer lugar está con nosotros Pepe Díaz Briceño, que es el corresponsal del diario Reforma de México. Pepe, como siempre, bienvenido a esta casa. Gracias, Ricardo. Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, bienvenida también. Gracias. Enrique Gómez Batista, corresponsal de O Globo de Brasil, bienvenido a esta casa. Muchas gracias. El primer asunto que quiero poner sobre la mesa tiene que ver con Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, ex canciller uruguayo él, porque dio unas declaraciones en las últimas horas a este canal, a NTN 24, a nuestro compañero Gustavo Alegret, en donde se refirió a José Luis Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero es expresidente del gobierno español, dirigente socialista, y es de todo el mundo conocido que el señor Rodríguez Zapatero ha pedido diálogo en la crisis venezolana, y para muchos analistas, para muchos observadores, ha sido un hombre más bien comprensivo con el régimen del presidente Nicolás Maduro en Venezuela. En cierto modo lo consideran como un defensor de Nicolás Maduro, o por lo menos del diálogo. Lo cierto del caso es que cuando le preguntan aquí en NTN 24 al señor Almagro por las declaraciones de Rodríguez Zapatero, el señor Almagro dice que el consejo que él le puede dar a Rodríguez Zapatero es que no sea imbécil. Eso fue exactamente lo que dijo. Como consecuencia de esto, el propio Rodríguez Zapatero manifestó que Almagro desconoce las normas básicas de la diplomacia, entre otras cosas porque Almagro, en unas declaraciones que dio hace poco en Colombia, dijo que no podía descartarse la opción militar en el caso venezolano, y Rodríguez Zapatero agregó es que aquí el único organismo autorizado para ordenar o poner en marcha una intervención militar en un país es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y también, como consecuencia de las declaraciones de lo que dijo el señor Almagro con respecto a Rodríguez Zapatero, a quien, repito, ha llamado imbécil, pues Josep Borrell, el ministro de Asuntos Exteriores de España, en Nueva York, en las últimas horas, ha dicho que el gobierno de España piensa presentar una queja formal ante la OEA por las palabras del señor Almagro. La pregunta es aquí, ¿se le fueron las luces al señor Almagro o tiene toda la razón el secretario general de la OEA? La respuesta rápida, directa, es sí se le fueron pues las luces, dicen en el pueblo, las cabras al monte. Pero me parece que pues realmente la situación en Venezuela pues es dramática, la crisis, los migrantes, la inflación, la falta de libertades. Me parece que eso no se puede soslayar y desgraciadamente eso desata muchas pasiones. Y uno no puede dejar a veces estar pues realmente identificado con el sufrimiento del pueblo venezolano. Y sin embargo, lo que hizo el señor Almagro con al menos estas dos declaraciones es pues terminar de enterrar el papel que él podía tener como un interlocutor válido frente al régimen de Nicolás Maduro. Ya sabemos que el señor Almagro desde al menos hace 2 años y medio ha estado pues adelante en la puja por mostrar pues realmente la cara pues negra de lo que está ocurriendo adentro de Venezuela, particularmente en el área de derechos humanos. Ha presentado informes muy reveladores, ha empujado decisiones dentro de del Consejo Permanente de la OEA, y sin embargo, pues aquí hay que darle la razón al señor Zapatero que pues la diplomacia a veces tiene que ser aburrida. Si uno quiere pues tirar bombas, aventar epítetos, pues eso le toca a los activistas ciertamente. ¿Se dedica al ¿no? Twitter o qué? Claro, tenemos muchos amigos ahí en Twitter que se avientan hasta con la olla y todo, ¿no? Pero eso, pues, ¿qué nos dice de un secretario general, no? Realmente, pues, es una lástima porque desactiva su rol tan importante que tiene que jugar, porque muchos dirán, la OEA no funciona, no hace nada, pero sigue siendo el foro principal para discutir esta crisis. Hay de todas maneras, Raquel, incluso en España, una controversia sobre Rodríguez Zapatero. Fernando Savater, autor y filósofo muy conocido, publicó una columna en el diario El País de Madrid titulada Vergüenza, en donde, sin nombrar a Rodríguez Zapatero, dice que a él le da vergüenza que un paisano suyo, un español como él, pues esté respaldando de cierto modo a Nicolás Maduro. Incluso ha dicho que esos son los nuevos encomenderos,
virreyes del peor imperialismo. Cuando habla de encomendero se refiere a la encomienda, una institución que existió en América cuando era colonia española, en donde un español tenía una parte de la tierra, la podía alquilar, y los que trabajaban ahí, que generalmente eran indígenas, tenían que pagarle un tributo al señor español. Pero dicho todo esto, ha perdido respetabilidad Almagro al decir lo que dijo de Zapatero, al decir que es un imbécil. Incluso me llamó la atención que dijo varias veces en la entrevista con NTN 24 que el señor Rodríguez Zapatero, dijo Almagro, era el sumum de la imbecilidad, pero no usó la palabra imbecilidad, sino que parece que el señor Almagro no conoce bien la palabra, pero dijo que es el sumum de la imbecibilidad, y repitió imbecibilidad 4 o 5 veces. La palabra realmente es imbecilidad y no imbecibilidad. Raquel Godard. Bueno, yo creo que realmente Almagro está perdiendo un poco el norte respecto al tema de Venezuela. Yo no dudo de que sus intenciones sean buenas, pero como líder de una organización regional y además que está basada en la diplomacia, no puede hacer este tipo de declaraciones, y menos contra un expresidente del gobierno con el que estés o no estés de acuerdo, ¿no? Me parece que ha salido de tono totalmente, que además pierde respeto en su empresa, ¿no? Creo que se pega un tiro en el pie al hacer este tipo de declaraciones, y al fin y al cabo Zapatero, que puede haber perdido también el norte a su manera con el régimen de Venezuela, es muy curioso, pero si lo analizamos desde fuera, en su papel en la gran mayoría del tiempo en esa crisis ha sido buscar el diálogo, lo que otros muchos consideran que ha sido dilatar la presencia de Maduro en el país. Bueno, a lo mejor si otros entes se hubieran involucrado en fomentar esa diplomacia, ahora no estaríamos donde estamos, ¿no? Pero creo que en el caso de Almagro, creo que está yendo demasiado lejos con este tipo de cuestiones. El fin no justifica los medios, y menos en diplomacia, y tiene que tener mucho cuidado con cuáles son sus palabras. Una de las cosas que me preocupan, por ejemplo, y que es un símbolo, ¿no? es un gesto, pero denota de qué forma él está perdiendo ese papel de mediador, como mencionaba Pepe, es el hecho de que, bueno, crean un grupo de trabajo para ver cómo impacta la crisis venezolana en Colombia, y el líder es un opositor venezolano, no puede ser, no sé, un paraguayo, por poner un ejemplo. Este tipo de cosas creo que hacen que él pierda un rol importante, y que además él mismo se pegue un tiro en el pie, como decía, para liderar estos esfuerzos. Enrique Gómez Batista. Bueno, y nosotros cuestionamos tanto acá, por ejemplo, las posiciones o la forma como Trump habla de ataques personales, de ofensas. No podemos aceptarla eso de otras personas. O sea, si somos críticos con Trump, tenemos que ser críticos también con Almagro. Y más que perder su norte y perder la condición de negociador, creo que Almagro con eso consigue dar más argumentaciones o más opciones para Venezuela. O sea, da a Maduro un discurso de que sí, es verdad, está sufriendo una persecución, de que hay un plan para sacarlo del poder. O sea, refuerza la posición de Maduro en un momento en que Almagro empieza a ser muy cuestionado. Después que habló de la opción militar, el gobierno de Nicaragua pidió oficialmente que Almagro renunciara y se adelantara las elecciones de 2021, hasta cuando Almagro se queda adelante de la OEA. O sea, esto todo crea un ambiente, crea más problemas, más tensión, que no ayuda en nada a la crisis de Venezuela. Sí, una cosa, Juan Carlos, es que también se nos olvida, y se le olvida al señor Almagro, que cuando él habla a nombre de la OEA y daña 34 países. Y daña también a los grupos que están desplegados, como decía Raquel, en lugares como Nicaragua. Hay un grupo de expertos independientes, hay un grupo de observación, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos está ahí, y esto le da argumentos justamente a esos regímenes autoritarios que no quieren a la OEA presente ahí, y daña sus esfuerzos en la calle. Cambio de asunto. Raquel, aquí en Estados Unidos estamos en un proceso que ha causado también gran controversia, y tiene que ver con que hace ya algunas semanas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó o propuso como candidato ante el Senado al señor Brett Kavanaugh para convertirse en magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La Corte en este país tiene 9 integrantes y están elegidos de manera vitalicia. Algunos de ellos han renunciado históricamente, pero es importante porque en Estados Unidos no hay tribunal constitucional, no hay corte constitucional, de manera tal que el curso de la política, de la vida pública y del curso del país se define en la Corte Suprema de Justicia. Normalmente los presidentes
proponen como candidatos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia a personas que tienen sus puntos de vista. En este caso, Brett Kavanaugh es un juez conservador, como lo es el presidente Donald Trump. Ha habido tal vez una excepción. Dwight Eisenhower propuso como candidato a magistrado de la Corte a una persona que tenía unos puntos de vista prácticamente opuestos, que fue una cosa muy rara. Lo que pasa con el señor Brett Kavanaugh, que es un abogado graduado en la Universidad de Yale, tal vez la mejor escuela de derecho de Estados Unidos, es que hace algunos días una mujer llamada Christine Blasey Ford dijo que cuando ella tenía 15 años y Kavanaugh tenía 17, estaban en una fiesta en el estado de Maryland, muy cerca aquí de Washington, a muy pocos kilómetros de acá, habían bebido bastante y se subieron a la segunda planta de una casa, de una vivienda, y el señor Kavanaugh, borracho, la arrojó sobre una cama y trató de quitarle la ropa. Ella tenía incluso debajo de la ropa un vestido de baño, un bañador, como dirían los españoles. Le tapó la boca a ella para que ella no gritara, pero ella logró huir. Finalmente, este jueves va a testificar la señora Ford en el Senado, ante el Comité Judicial del Senado aquí en Washington, y va a testificar también el señor Kavanaugh. Pero es que anoche apareció una segunda mujer. Aquí está el titular de Washington Post, dice Second Woman Accuses Nominee, una segunda mujer acusa al nominado. Y se trata de una mujer llamada Débora Ramírez, que fue compañera en primer año de carrera del señor Kavanaugh en la Universidad de Yale. Ella estudiaba algo distinto, pero dice que estaban borrachos los dos entre 1983 y 1984, y que el señor Kavanaugh decidió abrirse la cremallera del pantalón y ponerle los órganos genitales en la cara a la señora Ramírez. Ha manifestado esto, y por supuesto los miembros del Comité Judicial del Senado, algunos de ellos han dicho que es mejor analizar este caso. Y por si fuera poco, en los últimos minutos, Michael Avenatti, el abogado de Stormy Daniels, la actriz porno que ha tenido una relación supuestamente con el señor Donald Trump, dice que conoce de una tercera mujer que puede acusar al señor Kavanaugh. La pregunta aquí es, ¿se hundió esta candidatura del señor Kavanaugh a la Corte Suprema de Justicia o no? Pues yo espero que sí, entre otras cosas porque no se puede tolerar que haya ningún tipo de sombra sobre un nominado para un cargo tan importante como mencionabas, vitalicio en el Supremo de Estados Unidos. Creo que no es tolerable. Trump decía hace unos minutos en Naciones Unidas que se trataban de acusaciones políticas. Bueno, me parece que tiene muy poco de político todo lo que están relatando estas mujeres. Hay que subrayar que es súper valiente y complicado salir a la esfera pública en este país a denunciar algo así cuando sabes que te estás exponiendo a la opinión no solamente de un país entero, sino del mundo. Estás exponiendo tu vida de una forma brutal, con lo cual dudar de estas alegaciones es bastante complicado, ¿no? Creo que los republicanos sí harían algo político si mantuviesen al nominado para el Supremo después de esto que está ocurriendo, entre otras cosas porque se negaron siquiera a escuchar al que nominó Barack Obama en 2016 cuando falleció el ex juez del Supremo Antonin Scalia, y aquello sí fue político, ni siquiera escucharon sus argumentos y no se sabía que tuviera ningún tipo de mancha en su expediente. Ahora estamos escuchando todas estas cuestiones y además hay que valorarlo desde un punto de vista contextual. El movimiento Me Too en España, en Estados Unidos está teniendo una presencia súper poderosa entre la sociedad, entre la ciudadanía, y no creo que eso le salga gratis a los congresistas y a los senadores en las legislativas de este noviembre, que ya están muy próximas. Con lo cual, creo que está en manos de los republicanos tomar una decisión por lo menos responsable, y estoy segura de que encontrarán a un candidato conservador que no tenga ningún tipo de mancha en su expediente. Enrique Gómez Batista. Bueno, y es curioso ver Trump diciendo que está en una pelea política, porque parece, bueno, de lejos que Trump es quien está politizando eso. O sea, Trump está hablando de un tema que debía ser investigado por los senadores o por el FBI, que está también en el caso. O sea, Trump está poniendo política en un tema que es muy serio, que debía ser analizado con cuidado por los senadores. No se sabe todavía cómo los republicanos van a reaccionar a todo eso. Hasta ayer, por ejemplo, estaban intentando que en la audiencia de jueves que va a pasar con la Christine Ford, estaban intentando, por ejemplo, poner una abogada mujer para hacer solamente a ella las preguntas a Ford. Eso sería, por ejemplo, para no tener la imagen pesada para ellos de los hombres senadores blancos del Partido Republicano cuestionando a una mujer que acusa
de abuso sexual. O sea, eso todo está muy poco definido ainda cómo será la reacción de los republicanos. Hasta ahora parece que siguen apoyando al indicado de Trump porque pienso antes de más nada en la opción de tener una Suprema Corte con una mayoría conservadora firme, sólida, que todavía puede perderse. Si se pasa este episodio y si hay otra, Trump tiene que nombrar otro indicado, puede cambiar todo el sistema político, con las elecciones los republicanos pueden perder la fuerza que tienen en los senados y todo eso puede tornar más complejo, ¿no? Claro, hay que esperar los resultados de las elecciones legislativas del 6 de noviembre. Hay una pregunta que hacía Donald Trump en un mensaje por Twitter y fue criticado por ella, y él decía si hubiera sido tan grave o si fue tan grave el caso del acoso de Brett Kavanaugh a la señora Christine Blasey Ford, ¿por qué ella no lo denunció hace más tiempo? ¿Por qué esperó a que él apareciera como nominado a la Corte Suprema de Justicia? Es cierto, y sí aparece en el historial médico de la señora, que en el año 2012, cuando ella fue a una terapia de pareja con su marido, la psicóloga que los atendió escribió que la señora Ford trajo a colación lo que le había ocurrido con el señor Kavanaugh. Sí, de entrada, o sea, a mí no me cabe la duda, como decía Raquel, que el que dos mujeres den la cara con su nombre y queden marcadas de por vida que fueron acosadas por este señor, me parece muy valiente y pues le da una legitimidad a estas acusaciones fuertísimas y son francamente asquerosas, Juan Carlos. El relato que ayer se presentó en la revista New Yorker para presentar este segundo caso de Débora Ramírez es realmente terrible. Y hay que marcar una diferencia porque no es que los republicanos estén condenados al fracaso de tener una corte conservadora, a todas luces es muy probable que la sigan teniendo, pero comparemos con lo que pasó el año pasado con Neil Gorsuch, el primer nominado para sustituir al juez Scalia que envió el presidente Donald Trump. Pasó pues fácilmente porque nadie lo estaba acusando de nada. Sí. Pero pues claramente este es un caso sumamente grave. No es de extrañar y no es muy de menos decir que también los demócratas toman en serio estas acusaciones y saben que además está jugando una cuestión clave para el futuro de la vida política de Estados Unidos. Como bien describías, la Corte Suprema pues tiene un impacto en cada una de las decisiones, incluso de vida diaria de los estadounidenses. Entonces no es de pensar que los demócratas van a tomar estas acusaciones en serio y las van a empujar, pero a mí me parece que sí, a la larga, entre más pronto decidan retirar al señor y puedan poner a un conservador sin mancha, más rápido solucionarán este tema, que para los líderes republicanos en el Senado es la cuestión más importante que pueden resolver en estos momentos. Bueno, para la mejor respuesta para la acusación de Trump, que cuestionó por qué ella no buscó a la policía en el momento, salió también este fin de semana en los periódicos americanos un artículo, un texto muy fuerte de Pat Davis, la hija de Ronald Reagan, uno de los más importantes presidentes republicanos, que ha dicho un texto muy fuerte donde dice que fue víctima de ataque sexual también y que en el momento no ha procurado a la policía porque eran otras situaciones, o sea, estamos hablando de 30 años atrás, la sociedad era otra, si hasta ahora las personas dudan de las mujeres que dicen que sufrieron un ataque, imagina hace 30 años, o sea, no es tan sencillo, no es una cosa simple, y Trump está bromeando con una cosa muy seria al defender tan fuerte su indicado. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Raquel, a pocos kilómetros de acá en Nueva York, uno tarda 2 horas 45 minutos en un tren rápido, aunque no son tan rápidos los trenes en Estados Unidos llegando a Nueva York. En Manhattan va a tener lugar la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, es la Asamblea General número 73. Hay algunas ausencias notables, por ejemplo, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, no va a estar. Tampoco va a estar Xi Jinping, el presidente de la China. Deben ser 2 de los 5 hombres más importantes y más poderosos del mundo. Pero está el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que esta misma mañana ha hablado en una reunión sobre el problema del narcotráfico, en donde estaba, entre otros, el presidente de Colombia, Iván Duque. Muy bien, hay un artículo en el periódico The New York Times de Mark Landler y de David Sanger, y dice este artículo que los asesores de Trump temen que el presidente de Estados Unidos muestre en este periodo de sesiones una cara opuesta a la que mostró el año pasado. El año pasado él se refería a Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, como Rocketman, como el hombre cohete, de una manera burlona.
decía que iba posiblemente Estados Unidos a destruir totalmente a Corea del Norte si continuaba ese país con las pruebas de misiles intercontinentales nucleares. Se refería también al presidente de Irán, a Hassan Rouhani, de muy mala manera, pero en cambio en los últimos meses ha cambiado por completo el señor Trump su narrativa, su retórica, los términos con los cuales se refiere a estas personas. A Kim Jong-un ahora lo llama un hombre muy honorable y dice que hay que llegar a un acuerdo para desarmar a Corea del Norte, y además ha manifestado que está dispuesto a reunirse con Hassan Rouhani, el presidente de Irán, en cualquier momento, incluso en esta asamblea, en las reuniones que tienen lugar en estos días en Nueva York. Aquí la pregunta es, ¿vamos a ver a un Trump en esta Asamblea General de la ONU convertido en un hombre muy, muy, muy diplomático? Yo creo que es imposible que Trump sea diplomático, no está genéticamente preparado para ello. Lo que ocurre es que ha cambiado de postura ideológica hacia Kim Jong-un, entonces no tiene ese objeto de ataques tan fácil que le resultaba hace un año, porque en realidad nadie apoyaba al régimen norcoreano, ¿no? Entonces ahí tenía una diana muy sencilla para poder lanzar sus sapos y culebras, y ahora, como parece ser que es digamos, su hito en asuntos de relaciones exteriores, pues ahora este hombre resulta que es poco más que candidato a Nobel de la Paz. Bueno, yo creo que Trump no puede ser diplomático, que no se asusten sus asesores, eso no va a pasar nunca, no va a haber un cambio de tendencia. Lo que pasa es que es muy variable dependiendo de las costumbres, bueno, dependiendo de los intereses que tenga circunstanciales, y ahí está la cuestión. Estoy segura de que en esta semana nos va a deleitar con alguna perla para que no echemos de menos sus comentarios poco comunes. Enrique Gómez Batista. No, y esto, de la misma forma que no podemos creer que ya a destruir totalmente Corea del Norte, no podemos creer ahora que será súper diplomático, que va a negociar con Rouhani de una manera, bueno, amigable. O sea, no podemos confiar. Esto crea un problema, porque más do que todos los absurdos que parece para nosotros, es un problema de confiabilidad, o sea, y un problema más grande justamente para los aliados americanos. A los enemigos, bueno, ya saben cómo pensar sobre Trump, pero a los aliados, los europeos, los latinos, por ejemplo, eso crea una dificultad. No sabemos hasta qué punto podemos confiar o no en el apoyo del presidente de los Estados Unidos. Recordemos que el caso de Irán, Pepe, es notable porque con Irán habían suscrito un acuerdo las grandes potencias, es decir, la Unión Europea, Estados Unidos, e incluso otros países de muchísimo peso, para que dejara de estar enriqueciendo uranio con fines nucleares. Se llegó a ese acuerdo en tiempos del gobierno del presidente Barack Obama, y el presidente Trump lo quiere echar para atrás. Justamente están muy preocupados, y lo cuenta este artículo, los diplomáticos del Reino Unido y de Alemania, porque forman parte de la Unión Europea, y dicen que Trump no debería reunirse a solas con el presidente iraní para ver cómo lima las asperezas sin que las otras potencias sepan, como justamente los 27 países de la Unión Europea, o 28 si se cuenta el Reino Unido, aunque ya se va. A mí me parece, Juan Carlos, justamente esta nota, voy a hacer una crítica periodística más que realmente contra el señor Trump. A mí me parece realmente que a todos nos ha pasado como corresponsales aquí, que tenemos que hacer una nota previa de las asambleas que vienen, de las grandes reuniones, y a veces nos falta la imaginación. Y esto me parece que esta nota justamente prueba esto, porque dice, no es que el peligro no es que sea peligrosamente no diplomático, sino que sea demasiado entusiasta con las otras potencias. Tú mismo has descrito justamente cómo es ese disenso, esa puja por parte de Trump para promover la unipolaridad, para empujar soluciones que solo sean encabezadas por Estados Unidos, sigue estando ahí. No ha cambiado la posición de Trump. El discurso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a ser duro contra Irán, va a ser duro contra Corea del Norte, a pesar de las oberturas que pueda tener. Entonces, a mí me parece que lo que estamos viendo en esta nota es básicamente una falta de imaginación de los autores, que dicen, bueno, ¿por dónde le entro? ¿Por dónde le entro? Bueno, pues vamos a entrar de aquí porque que pueda ser peligrosamente demasiado cercano a ellos. Cambio de tema, Enrique, para un artículo que ha publicado usted en las últimas horas en el diario Globo y que tiene que ver con la venta de armas. Usted cuenta en este artículo que
el 14 de febrero se produjo la matanza en Parkland, donde hubo 17 jóvenes muertos. Estamos a prácticamente un año de aquella matanza en Las Vegas, donde alguien disparó desde un piso alto de un hotel cuando había un festival de música al frente, y hubo 59 muertos y 441 heridos de bala, porque hubo más de 800 heridos en total. Pero lo que cuenta usted en este artículo es que desde el pasado mes de febrero, cuando se produjo la matanza de Parkland, hasta prácticamente esta semana, ha habido 12.800.000 consultas o solicitudes para que les consulten los antecedentes penales a personas que quieren comprar rifles de asalto, y que esto es un 7%, esta cifra es un 7% mayor que la que se produjo en el mismo periodo del año anterior, es decir, que están comprando más armas o pidiendo comprar más armas los estadounidenses. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, sí, es interesante este texto porque hace más o menos 6 meses del ataque de Parkland y casi un año de Las Vegas, y lo que hemos visto es que casi no se cambió las leyes acá. Hubo una ley muy pequeña para bueno, tentar no tener espacios en la ley de antecedentes criminales, pero que hemos visto es que la cultura de la arma sigue más fuerte que nunca, o sea, como 12.800.000 consultas para compra de armas, y en este mismo periodo hemos visto 224 mass shootings, o sea, tiros con lo mínimo 4 víctimas, ataques de tiros con lo mínimo 4 víctimas. Esto muestra un poco que no es eso natural, de que normalmente cuando hay un proyecto, un momento de que puede crear restricciones a las armas, las personas compran más, o sea, un sentido contrario, voy a comprar ahora antes que me sea prohibido. Pero lo raro es que este caso de Parkland creó movimientos como hace mucho no se veía acá, tal vez desde Columbine o Sandy Hook, que las personas fueron a la calle, protestaron, brillaron por más control de armas o más reglas para mantener un poco, ampliar un poco la seguridad de las personas, y todavía no cambió nada. Y en un Congreso dominado por el Partido Republicano, con un presidente republicano que no quiere cambiar, o sea, a pesar de no haber riesgos para crear leyes que puedan proteger un poco, restringir un poco la venta de las armas, las personas están comprando armas como nunca, un aumento de 7%, un récord en esos 6 meses, y esto muestra un poco cómo está se tornando Estados Unidos cada vez más, los dos lados más radicales, o sea, más gente contra armas, saliendo a la calle, y por otro lado más gente comprando armas como nunca. Raquel Godos, no se va a librar este país de las matanzas. Hay un cálculo de Vox.com que dice que en lo que va de año ha habido prácticamente una masacre cada 24 horas. No, yo creo que yo no veré a este país libre de armas. Me parece que hay un componente cultural muy difícil de extirpar, y luego hay un componente económico que además es poderosísimo en el país líder del capitalismo, que es imposible de acabar con él. Entonces creo que es muy complicado. Lo que sí puede suceder, y espero que con los años vaya avanzando la cuestión, es que se regulen más, con más medidas el acceso a las armas. A mí me llama la atención el dato que aporta Enrique sobre el crecimiento de la compra de armas, pero es que no son armas cualquiera, son rifles de asalto. Claro. Si fueran No, unas no, pistolas no es una cortas, pistolita. claro, es que son rifles de asalto, es todavía muchísimo más grave. Con lo cual me parece terrorífico. Estos días fallecía una joven aquí mientras corría a las 8 de la tarde, apuñalada, ¿no? Muy cerca de aquí. Sí, a 2 cuadras, Logan para que, Circle, creo. sí, para que luego comenten que Washington es una ciudad segura y es el centro, es el oasis del mundo. Y la gente en el Washington Post, cuando leía la noticia, comentaba: si llevara un arma no le hubiera pasado eso. Bueno, correr con una pistola de 1 kilo, no sé. Debe ser incómodo. Debe ser incómodo. Sí. Tienen unas ideas, de verdad, yo no puedo comprender esa cuestión, pero creo que tiene que ver con una identidad muy arraigada y que es muy difícil de erradicar, y luego es uno de los negocios más importantes de este país, con lo cual se suman 2 componentes que son prácticamente invencibles. Pepe Briceño. Sí, creo que Raquel ha dado un punto clave aquí. Cuando uno está en el lado para regular o pues mitigar justamente la proliferación de armas en el país, lo primero que se dice es: yo estoy a favor de la segunda enmienda, pero quisiera que los rifles semiautomáticos no se vendieran tanto. Pero el tema central es la libre aportación de armas. No está en duda, ni siquiera por los más ardientes opositores a las armas en Estados Unidos. Y esto es muy importante que la gente del exterior lo entienda. El debate está
pues prácticamente congelado. La situación para regular es dificilísima dentro del Congreso. Ni siquiera cuestiones de salud mental avanzaron después de la masacre de allá de Connecticut y cuando tantos niños pequeños murieron. Entonces, realmente se presenta un panorama desolador para aquellos que creemos que las armas no son la solución a la vida, a los problemas de la vida diaria. Hay una sensación entre muchos conservadores acá que las armas son necesarias porque en cualquier momento puede llegar un régimen tiránico en Estados Unidos que que es, se que debe es de la defenderse. justificación de la segunda enmienda de los Estados Unidos, que los Así ciudadanos es. deben estar armados por si tienen que formar una milicia para luchar contra una tiranía. Y la proliferación de las noticias falsas, la polarización de los puntos de vista conservadores, lo ha hecho todavía más fuerte. Y sabemos en Estados Unidos que tan pronto se escucha la palabra regulación, algún mínimo de prohibición, algunos tipos de armas, la venta se dispara porque la gente pues justamente dice, me tengo que pertrechar antes de que me quiten mis juguetes. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Enrique, faltan muy pocos días para las elecciones presidenciales en el Brasil, que es su país. Son el 7 de octubre, la primera vuelta. Sí, si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, la segunda y definitiva sería el 28 de octubre. O sea que faltan, ¿cuántos días? 7 de octubre. Para 13 días hasta 7 7 de octubre. 13 días para las elecciones. Bueno, Brasil es el país con mayor población en América Latina, 200 millones de habitantes. En las encuestas se dice que las elecciones las ganaría el candidato de ultraderecha Jair Bolsonaro, que además desafortunadamente fue apuñalado en una manifestación pública el pasado día 6. La revista The Economist da este titular, dice Latin America's Latest Menace, o sea, la última amenaza de América Latina, Bolsonaro presidente. Este hombre ha pronunciado, ha dicho frases como que el mejor bandido es un bandido muerto, cosas de ese estilo. Tiene el 28% en los sondeos y está seguido por Fernando Haddad, el hombre que reemplazó como candidato del Partido de los Trabajadores a Luis Hilario Lula da Silva, el expresidente que está en prisión, que tiene un 16%, y más abajo aparecen otros candidatos como Ciro Gómez y demás. ¿Va a ganar Bolsonaro? Porque en los sondeos también aparece él como el más probable vencedor si pasa la segunda vuelta. Bueno, lo que hemos visto es que está un momento muy fuerte de los otros candidatos de intentar desconstruir a Bolsonaro. Y en el principio de la campaña hemos visto muchas cuestiones muy fuertes sobre los puntos sociales de Bolsonaro, porque ha dicho, por ejemplo, que prefería tener un hijo muerto que un hijo gay, o que siempre ha dicho muchas cosas contra mujeres. O sea, en lo principio los otros candidatos atacaban estos puntos sociales. Ahora hemos visto un cambio en la campaña y están atacando más los puntos económicos. Por ejemplo, Bolsonaro, su principal economista, que ha dicho que Bolsonaro dice que no entiende nada de economía, va a pasar todo este debate a su ministro. Y ese ministro ha dicho que quiere ampliar impuestos en Brasil y cambiar el sistema de impuesto de renta para que los pobres paguen más y los ricos paguen menos. Eso sí puede crear un impacto en este momento. Interesante. Sí. Y eso creó un problema político dentro de la campaña de Bolsonaro. O sea, eso pero muy sincero, ¿no? Muy sincero. No, estaba hablando que para 20 economistas de esto se basó, o sea, no fue tan público así. Pero eso muestra que hay una otra forma y cosas pueden cambiar muy rápido en Brasil. Tenemos muchos debates hasta las elecciones. La campaña está más fuerte que nunca. Geraldo Alckmin, que era el candidato el candidato de PSDB, que estuvo en el gobierno de São Paulo por muchos años, empezó una crítica muy fuerte comparando Bolsonaro a Maduro y a Chávez. Bolsonaro ha dicho muchas veces que apoyaba a Chávez, que creía que Chávez era una esperanza para Latinoamérica. O sea, hay una otra forma de intentar desconstruir un poco la campaña de Bolsonaro, pero todo sigue abierto. Tenemos 13 días, parece poco, pero en Brasil se cambian mucho rápido las cosas, realmente todo puede pasar. Raquel Godas. Bueno, a mí me parece fascinante, estoy aprendiendo mucho con Enrique sobre Brasil en estas semanas y creo que ante todo es un poco terrorífico, como dice The Economist, la perspectiva de que gane un personaje como Bolsonaro. Hay algo en las democracias que nos está fallando y no tengo muy claro qué es cuando llega gente al poder como este personaje que dice cosas tan graves como esas, ¿no? Pero vamos a ver qué sucede, cómo avanzan los candidatos que están por detrás de él en las encuestas y quien llegue a segunda vuelta, si puede o no
ganarse el suficiente músculo político como para vencerle después. También hay que recordar que él, pese a todo, no puede hacer campaña porque sigue convaleciente de la puñalada que recibió, que por supuesto es totalmente condenable. Claro. Y de todas formas, me parece que ha habido un... en términos generales, en la política actual, por parte de los líderes políticos de los últimos años, ha habido una falencia a la hora de apuntar a los sectores más vulnerables y ha habido líderes como Bolsonaro, como Trump, que han sido capaces de encontrar ese hueco para llamar la atención de ellos y capitalizar ese voto. Esa es la parte más importante de todo lo que está pasando, y la gente que está, digamos, representando a los partidos de centro-izquierda o socialdemócratas no son capaces de anular ese movimiento. Eso es lo que es más preocupante y más importante de todo esto lo que está sucediendo ahora, no solamente en Brasil, sino en el resto del mundo. Pepe. Sí, yo creo que los libros de historia van a tener en este episodio de la puñalada al señor Bolsonaro pues un gran debate, ¿no? Porque hace unas semanas estábamos aquí discutiendo que qué tanto le iba a servir en la popularidad al señor Bolsonaro haber recibido esa puñalada. Obviamente totalmente condenable, pero decíamos, podría humanizarlo, podría hacerlo sentir más cerca de las personas, la atracción de los medios. Y bueno, la pregunta aquí es para Enrique, o sea, ¿realmente esta cuestión es algo que impulsó su subida en los sondeos o es una cosa que venía previamente antes? Bueno, él creció como 6 puntos en los sondeos desde la puñalada, pero también creció la rejección a él, o sea, está todo muy polarizado en Brasil, como hemos visto, por ejemplo, acá, y es raro eso, porque, por otro lado, como vemos a Haddad, por ejemplo, el candidato de PT, las personas en Brasil, por todos los históricos de corrupción en Brasil, tienen una rejección muy grande al PT, a Lula. Entonces, Bolsonaro consigue poner la capa del anti-PT, la anti-izquierda, eso sí hace que las personas voten por él, a pesar de todo lo que dice, de todos los absurdos, de todos los problemas que pueden tener en sus propuestas económicas, por ejemplo. Cambio de asunto, Raquel, para ir a Europa y precisamente a Francia, en donde gobierna Emmanuel Macron, un hombre de 40 años que además ganó las elecciones el año pasado, el 14 de mayo, en la segunda vuelta, a Marine Le Pen, la candidata del Frente Nacional. Él obtuvo el 66,1% de los votos, ella el 33%, es decir, la duplicó. Macron es un hombre de 40 años que creó un movimiento llamado En Marcha. No solamente ganó esas elecciones, sino que consiguió mayorías en la Asamblea Nacional, en el Parlamento. Pero Macron, hombre muy preparado académicamente, porque se graduó con honores en la Escuela de Administración en París y también en Sciences Po, en el Instituto de Ciencia Política, pues ha visto cómo su popularidad ha caído en picada. Es un gran europeísta, por otra parte, el gran defensor de la Unión Europea es Macron. Pero según el último sondeo de Le Journal du Dimanche, tiene la popularidad en el 29%, el 29%. Esto se atribuye a varios acontecimientos. Uno, demoledor, el de Alexander Benalla, uno de sus escoltas, que el pasado 1 de mayo salió a la calle y golpeó a varias personas, incluida una mujer que la trató bastante mal, y las autoridades francesas no dijeron nada. Posteriormente esto apareció a la luz pública, se conoció por los medios de comunicación, a pesar de todo lo que critica la gente de los medios de comunicación, creo que sacan cosas muy interesantes. Y el señor, la reacción de Macron no le gustó a la gente. En los últimos días le han renunciado 2 ministros, Nicolás Hulot, el de Ambiente, que era periodista, y Gerard Collomb, el ministro del Interior. Esto ha pasado recientemente. Tampoco le gustó a un sector de la población la manera como él trató a un joven. Es verdad que tal vez el joven pudo haberse pasado un poco, que lo llamó Manu en lugar de presidente, al señor Emmanuel Macron, y Macron se giró y le dijo: a mí me tienes que llamar presidente o señor, y ponte más bien a estudiar. Y en los últimos días invitó a una gente, había varios ciudadanos en el Palacio del Elíseo, y un hombre desempleado se le acercó y le dijo que él no tenía trabajo, y Macron le dijo: yo se lo consigo muy fácilmente, cruzamos la calle, hay hoteles, cafeterías y restaurantes, y le podemos dar a usted, le podemos conseguir un puesto de trabajo. Es que se le está yendo la mano al señor Macron a veces cuando habla. ¿Será ese la causa de que se haya caído la popularidad, o son las reformas que quiere implantar? Yo creo que es un poco las dos cosas. Yo sospecho que padece de un ego un poco
sobredimensionado. Creo que la gran victoria que obtuvo, el cómo se le alzó como el líder europeo que iba a salvar a Europa de los extremismos de derechas, que venció a Le Pen desde la nada, sin un aparato político, creo que le ha inflado el ego y las consecuencias son este tipo de episodios que estamos viendo. Pero creo que también la baja popularidad, aparte de por esos episodios, se debe a que no deja de ser un liberal en términos económicos. Y en Europa, sobre todo en Francia, la gente tiene un sentido del Estado de Derecho muy arraigado, de los beneficios sociales, del estado de bienestar. Y una de las razones por las que cayó su predecesor, François Hollande, era porque, siendo un socialista, estaba acometiendo unas reformas demasiado austeras para los franceses. Digamos que Macron se presentó ahí como una alternativa ni a la derecha ni a la izquierda, pero a través de un capitalismo trufado de europeísmo, era como una especie de lo tengo todo. Pero al final eso es muy difícil de practicar cuando uno tiene una ideología destinada a que los ricos sean más ricos y la clase media se empobrezca, con lo cual eso le está costando un precio político y vamos a ver de qué forma lo contrarresta, porque mientras que sí es muy loable el papel que está teniendo de tratar de unificar la Unión Europea, y ese europeísmo que defiende, hay que tener en cuenta de qué forma defiende esa Unión Europea, porque la Unión Europea se fundó bajo unos valores de solidaridad que de hecho están inspirados en la Revolución Francesa y que deberían seguir implantándose para que Europa siga intentando estar unida, pero las políticas que él está llevando a cabo se distancian de ese sentido de la solidaridad y del estado de bienestar que los franceses realmente tienen muy arraigado en su cultura. 20 segundos, Enrique Gómez Batista. El gran riesgo que veo con eso es que la mala evaluación de Macron no se convierte en una mala evaluación del europeísmo. Este es el gran riesgo, que eso se pase en Francia y vuelve a ganar fuerza los movimientos nacionalistas en Francia. Ese es el gran riesgo que vive Francia y toda Europa, ¿no? Otros 20 segundos. Todo el mundo quería ser el nuevo Macron, se descubrían por todos lados del mundo en la política quién será el nuevo ave fénix que sale de las cenizas para crear un movimiento de la nada y ganar. Pues con 29% de popularidad yo creo que ya muchos ven a Macron como una figura de Macron quería ser el Charles de Gaulle número 2, el gran hombre que sacó a Francia de la Segunda Guerra Mundial, pero claro, una cosa es de Gaulle, otra es Macron, y como decimos los colombianos, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos. Gracias, Pepe Díaz Briceño, por haber estado aquí, Raquel Godos y Enrique Gómez Batista. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.